y sabemos muchas cosas a nivel racional, pero la pulsión y el instinto la tenemos todos, y esta es una realidad, no es que sea fatalista, es que miremos esta realidad y seamos conscientes de qué podemos hacer realmente para darle la vuelta a esto, ¿no? Si tienes ideas. No sé. Bueno, yo creo que hay una cosa que es muy importante, que en el siglo pasado, hasta mediados del siglo pasado, hubo un desarrollo muy importante de la sexología científica que ahora se ha quedado bajo tierra. Yo ahora cito que Marañón en 1924 debatía en un libro, un artículo recogido en un libro, en que debatía con un neurólogo sobre la acepción, era un endocrinólogo, debatía con un neurólogo sobre la acepción de la palabra líbido. Unos decían que era la pulsión concreta y otros que era el conjunto de la energía sexual de un cuerpo. Bueno, esto era un señor catedrático de endocrinología con un señor catedrático de neurología. Hoy en día la medicina no se estudia la sexualidad como un sistema fisiológico del cuerpo humano, con lo cual yo digo cómo se puede entender el cuerpo humano si no se entiende la fisiología del sistema sexual, ¿no? O cómo se puede entender la psicología de una persona sin entender la libido, el sistema libido humano. Así, yo creo que es que ha habido un retroceso, una evolución desde el siglo pasado a ahora. Un solo detalle, ahora mismo se habla todo el tiempo de las emociones. Bueno, y muchas veces se habla de emociones aludiendo no solo a las emociones, sino a los sentimientos. La emoción es una cosa pasajera que acompaña la pulsión, para acompañar la pulsión. El sentimiento, el sentir el pozo, la estela que deja el barco sobre la mar, ¿no? El camino que va haciendo. Ese es el camino de tu vida, de tu biografía, son tus sentimientos. Esas son la estructura psicológica fundamental del ser humano, sus sentimientos. Lo que nos hace consistentes, no manipulables. Sentimientos que están arraigados con los sentimientos de la gente con la que has crecido, con la que has convivido. Entonces, el hecho mismo de que ahora haya este reduccionismo que yo digo de los sentimientos para convertirse en emociones. ¿Por qué? Porque las emociones, si se controlan y controlan las emociones, se supone que es una cosa adaptativa y no cuestiona tu integridad personal, porque hay que adaptarse, entonces hay que controlar las emociones. En cambio, controlar los sentimientos ya suena peor, ya suena a un atentado a tu integridad, porque tus sentimientos es tu propia integridad. Entonces estamos en una deriva, yo creo, conductista y de olvido de cosas que estaban muy elaboradas y desarrolladas en el siglo pasado. Yo creo que el conocimiento, el retomar todo lo del siglo pasado de sexología científica, no de cosas, sino verdaderamente todo lo que hubo de desarrollo, congresos muy importantes de antropología sexual, etcétera, etcétera. Yo creo que ahí tenemos un bagaje de conocimientos que tenemos ahora mismo perdidos, un poco inmersos en todos estos manuales de autoayuda, de inteligencia emocional, que en realidad son maneras de control, ¿no? De educación emocional. Yo eso es una idea que suelto, lo de recuperar el bagaje que tenemos anterior. Pero sobre todo, más importante, que eso está ahí, es un desarrollo científico hecho por la humanidad que se paró en un momento determinado. Aparte de eso, creo que lo más importante es saber que la ignorancia, saber en el fondo quién eres tú, quiénes son tus hijos, saber cómo son, recuperar esa confianza. Yo hace poco escribí en un texto que no recordaba que ni mi padre ni mi madre me hubieran dado jamás una orden. Que no lo recordaba, imposible de recordar que jamás me hubieran dado, ni me hubieran dicho lo que tenía que hacer. Madre mía, eso es imposible, pero es verdad en términos absolutos. Es imposible. Pues yo creo que es posible, porque a mí me ha pasado. Y mis padres eran gente de derechas, o sea que no es que fueran progres, no sé qué, alternativos, no sé qué, no sé cuántas, pero tenían un respeto, tenían esa especie de liberalismo decimonónico y tenían esa cosa de que, bueno, que de un respeto al ser humano, de que, por supuesto, confiaban en que tú ibas a entender todo lo que pasara y que por lo tanto ibas a responder positivamente ante cualquier dificultad. Tenían una confianza, y tú con esa confianza que depositaban en ti respondías con la confianza en ellos. Es decir, es posible la vía de la complacencia. Yo, bueno, es mi experiencia, incluso en este marco, que la vía de la complacencia, y por lo tanto digo que cualquier persona con sus hijos y con sus hijas y las criaturas la puede desarrollar
siempre y cuando sepa, tiene que saber que su criatura es buena, que tiene esas cualidades, que es así, confiar en ella. Eso es lo que tiene que saber, que puede confiar en que tiene esas cualidades y que por lo tanto no tiene que darle órdenes para que haga lo que tú quieres que haga, ¿no? Sino dejarla un poco, que haga su camino y que desarrolle desde sus impulsos su propia vida, ¿no? La pregunta, en la sociedad de consumo en que vivimos, ¿cómo complacer las pulsiones más consumistas de los niños? Mira, lo del consumo es lo del aburro. Si el niño no se aburre, pues en YouTube, cuando un niño está súper enrollado por lo que sea, pues se va al campo, pues encontramos sus primitas, sus primitos, no sé qué, y es que le sacan los clics, lo que sea, y es que pasa olímpicamente, porque está... Todo esto de los consumos es como parches o para tapar la boca o para que los padres compren muchos regalos y con eso pues crean que pueden hacer algo, o sea, el consumo no... Los niños que son complacidos, les dices que quieres por tu cumpleaños, no quieren nada. No quieren nada. Yo no quiero nada, tengo de todo. No quiero nada. No quieren cosas, ¿no? Les dices, pero no quieren, y tú les compras y vas a la tienda, mira y tal, y bueno. No son consumistas, porque no son consumistas. El problema es el espacio social, porque los niños necesitan más niños y un espacio donde poder jugar con libertad. Para poder, porque claro, el sistema suyo está preparado para relacionarse con otros niños, sobre todo, más que con adultos. Los niños necesitarían, las niñas, un montón de horas al día de estar a su bola con otros niños y niñas, un montón de horas, que ahora mismo no existe. Es que muchas veces los niños que, yo también soy con Casilda, que no piden, un niño complacido no, pero es que a veces lo que pasa es que un niño encerrado durante toda una tarde en un piso de 60 metros cuadrados, como los amigos cambian y cada día van vestidos diferentes y los juegos son diferentes, entonces ellos tienen que jugar con algo, es el me aburro, entonces ese me aburro es un juego, pero ese juego llega un momento que también aburre porque es el mismo, o sea, es el mismo clic, el lunes, el martes, el miércoles, el amigo y el juego no es el mismo el lunes, el martes y el miércoles, y entonces a veces piden más juegos porque se siguen aburriendo de los viejos. No es que sean consumistas, es que a veces no tienen otra escapatoria para poder hacer algo, y entonces piden juguetes. ¿Cómo no van a pedir? Es que, o me lo cambias cada semana, mamá, o qué perspectiva tengo cada tarde encerrado en casa, ¿no? Si tuviera otras maneras de ese espacio para jugar, a lo mejor no pediría ninguno. Yo estoy convencida. El ejemplo que he puesto de las chapas. Sí. La capacidad de imaginación para jugar con cualquier cosa. Porque las chapas fue, bueno, yo recuerdo que uno de los juegos más... Creo que toda esta historia de lo que es el poder, lo que está, lleva una larga historia. Entonces creo que nosotros no tenemos realmente el recuerdo de vivir sin esa estructura de poder o de autoridad. No tenemos... Entonces, para desarrollar esta vía de complacencia con la infancia, con la crianza, con nuestros hijos e hijas, nuestros bebés, creo que debemos empezar como a conectar nosotros mismos con nuestras pulsiones, de una forma instintiva, de una forma bruta, de una forma salvaje, de realmente volver a oler, volver a lamernos, volver a tener... y olvidarnos de la vergüenza si es posible, y olvidarnos de tantas... composturas, de tantas composturas que tenemos los adultos, como los adultos con tantas composturas y rigideces, no podemos transmitir plasticidad y no podemos transmitir esa complacencia nada más desde la afectación, y eso no vale, porque los niños no son afectados para nada, no son directos, son simples, ¿no? Entonces, ¿cómo desarrollamos nosotros esa simplicidad? ¿Cómo volvemos a conectar con esa vía de la pulsión, de la... Hay una cosa que la sexualidad no es solamente las pulsiones se habla en torno al coito, en torno a estas cosas. La sexualidad también es, por ejemplo, la generosidad. La generosidad es un sentimiento que cualquier persona, yo creo que a poco que esté conectada con sus propios sentimientos, siente deseos de derramarse, de dar a la otra persona, ¿no? La generosidad. Cuando tú recibes un regalo de la generosidad de una persona, no un regalo formal, sino con empatía libidinal, un regalo
¿qué es lo que te produce en ti? Un sentimiento de gratitud, que es de corresponder. Con lo cual, así es como funciona el sistema lineal de las relaciones humanas, con los sentimientos de gratitud y de generosidad y de gratitud. Fijaros que hay un libro que se llama El ensayo sobre el don, de un sociólogo francés que se llama Marcel Mauss. Este señor era un sociólogo que se murió a mediados del siglo pasado. Entonces este señor estudió cómo se intercambiaban los bienes en tiempos atrás. Entonces, desde la moneda, el trueque que ya presupone propiedad, esto es mío, esto es tuyo, yo te doy eso, tú me das, hacemos un trueque. Antes del trueque, y todavía en pueblos que él había podido todavía encontrar, había una cosa que era el don, que lo llamaban los de Alaska, por ahí arriba, lo llamaban el potlatch. Y decían, pero no es que yo dono una cosa, no es un don. El potlatch es dar, recibir, devolver. O sea, el potlatch no quiere decir solo dar. Potlatch quiere decir la palabra que ellos empleaban. Quiere decir dar, recibir y devolver. O sea, la ida y vuelta, la reciprocidad. ¿Cómo estaría de concatenado para ellos el dar, recibir y devolver? ¿Cómo funcionaba el sistema lineal de la reciprocidad entre eso? Que tenían una sola palabra para describir el fenómeno, que nosotros tenemos tres. Tenemos que emplear tres verbos. Damos, recibimos y devolvemos. Tenemos que decidirlo con tres palabras. Ellos tenían una sola, el potlatch. ¿La puedes? Entonces, ¿Puedes escribirla? Como es que no te doy bien. el potlatch es una palabra P-O-T-L-A-C-H, potlatch. Es una palabra de Chinook, de los de Alaska, por ahí arriba, de encima de Seattle. Bueno, pues hay otra palabra. Entonces este señor Marcel Mauss decía que era lo mismo, el potlatch era lo mismo que el au, con H, H-A-U, que el Ranapari, no sé cuántos, un maorí que se llamaba Ranapari, le contó a un antropólogo por ahí de Nueva Zelanda, que decía que las cosas funcionaban, hablaba del au del bosque. ¿Qué es el au del bosque? Te lo voy a explicar. Tú me das a mí una cosa y yo no me puedo quedar con y esa cosa tiene un au. Y yo no me puedo quedar con ese au, me puedo quedar con la cosa, pero no con el au. El au te lo tengo que devolver. El au era la empatía, lo que empujaba, lo que le había empujado, la energía sexual que había empujado a esa persona a hacerte ese don. Esa energía no se podía estancar, no se podía bloquear, no se podía estancar, tiene que fluir. Entonces yo tengo que devolver el don que tú pones. Tenían una sola palabra para describir todo el proceso de la reciprocidad, que es en nosotros este don. Esa energía no se podía estancar, no se podía bloquear, no se podía estancar, tiene que fluir. Entonces yo tengo que devolver el don que tú pones. Tenían una sola palabra para describir todo el proceso de la reciprocidad, que en nosotros está todo está estancado, pues está parcializado, ¿no? Entonces quiero decir que para recuperar esto de la humanidad que estamos perdiendo, pues yo creo que hay que recuperar estos sentimientos. Antonio Machado decía, moneda que está en la mano, quizás se pueda guardar, la monedita del alma se pierde si no se da. Quiero decir que lo que perdemos si no damos es la energía sexual, porque no se reactiva. No sé si me explico. Esto es, ¿qué hacemos con los niños, con las niñas? Pues si como no tienen capacidad de iniciativa, les incentivamos con premios y castigos para que sean los primeros, para que sean los mejores, para que estén por encima de los demás, para que saquen mejores notas. Les estamos educando para el fratricidio. No les estamos enseñando a desarrollar sus cualidades de generosidad, de dar, de confiar en el dar y en el recibir, ¿no? en estas cualidades humanas, ¿no? Y tal y como vamos al fratricidio, pues no quiero contar, ¿no? La monedita de Yo he hablado para nada del comportamiento que supone la inhibición de las pulsiones, que es lo que acaba de la moneda, a nivel psicosomático. Lo que implica, cuando tú niegas tus pulsiones, el encogimiento, porque cuando a un niño se va diciendo que no, al final ya, en vez de expresar, lo que hace es que se encoge para adentro, ¿no? Y eso significa, ese encogimiento significa una retracción celular, un acorazamiento neuromuscular y una retracción celular que al final acaba en la agonía celular y en cáncer. La biopatía del cáncer, ¿verdad? La biopatía del cáncer. Apuntando